Contigo Puebla, una revista para formar criterios. Aquí estamos contigo, Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Gracias por recibirnos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Dailymotion. Además, estamos contigo Atlisco a través de CTV en el canal 25 de Teleweb. El INSABI, el fracaso en la política de salud pública de Andrés Manuel López Obrador, el tema de hoy. Entrevista. Recibimos con mucho gusto a Maribel Ramírez Coronel. Ella es comunicadora especializada en temas de salud pública e industria de la salud y autora de una columna muy conocida del periódico El Economista para que hablemos de el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que recientemente fue derogado, fue simplemente desaparecido por el Congreso de la Unión, en lo que parece un fracaso de la política de salud pública de Andrés Manuel López Obrador, tras el cierre también del Seguro Popular y las pocas alternativas que tienen las personas con menos recursos económicos para acceder a servicios de salud de segundo y de tercer nivel. Maribel, como decíamos hace rato cuando se nos cortó la primera entrevista, prácticamente se ha convertido en una frase del humor popular, aquello de ¿y el INSABI? ¿Quién sabe? Y ahora, ¿cuáles son las alternativas que tendrían los mexicanos con menos recursos, aquellos más pobres que dice este gobierno defender, para entonces acceder a la salud pública? Muy buenos días. Buen día, Luis Fernando. Gracias por el espacio. Pues sí, tal cual como lo dices, ¿eh? Porque aquella frase popular del INSABI, quién sabe, se concretó y se ratificó y se hizo realidad. No sabemos realmente qué pasó y esperemos saberlo. Esperemos que termine habiendo transparencia en todas las acciones, los contratos, el dinero que se gastó el INSABI. Esa es una de las grandes preguntas. Y pues sí, fue debut y despedida de este Instituto de Salud para el Bienestar, que como todos los mexicanos sabemos, fue el que llegó en lugar del Seguro Popular, desde el principio con grandes sorpresas, con grandes expectativas, que el presidente López Obrador lo anunció. Desde el 2018, en diciembre, cuando llegó él y recién tomó el poder, fue una de las cosas que prometió que iba a haber salud universal, cobertura universal para todos, medicamentos gratuitos para todos, y pues ese discurso ha seguido diciéndolo e impulsándolo, pero en los hechos pues no se ha concretado y más bien lo que hemos ido confirmando los mexicanos es que no tenían claro este gobierno, esta administración, cómo lograr esa cobertura de la salud para todos los mexicanos, algo tan delicado, tan vital que como seres humanos requerimos, que es la atención de nuestra salud, de el cuidado de nuestro organismo y nuestro bienestar, que ahora ha estado muy, muy maltrecho en este sexenio. Con el INSABI no tuvimos verdaderos resultados y el gobierno lo está confirmando. El gobierno que se resistía a la crítica realmente con este hecho de que se le mandó la iniciativa legislativa y se aprobó en fast track, es decir, al vapor, sin mayor discusión, que se desapareciera por completo el INSABI, así como lo hicieron con la desaparición del Seguro Popular en el 2019, así ahora lo hacen con el INSABI. Es la primera vez que sucede, de verdad. Nunca antes en México habíamos visto eso, no solo en el ámbito de la salud, en general en el gobierno, que en la misma administración, en el mismo sexenio, se conforme un organismo tan importante, tan grande y con tanta expectativa para la cobertura de tantas millones de personas, y que en 3 años se desaparezca sin que asuman, bueno, sí reconocen implícitamente que no funcionó, pero pues ese fracaso tiene un costo, hay una responsabilidad y tendría que definirse. Hacia adelante no quedará así, tendrá que haber justicia, porque el INSABI no solo tenía que cubrir la salud y tenía que hacerse cargo del abasto de insumos, de medicamentos. Eso fue parte de sus responsabilidades y no lo consiguió, y es la fecha que no lo ha conseguido. Muchos mexicanos lo han vivido, la falta de medicamentos, los pacientes con cáncer lo han padecido, los niños con cáncer lo han padecido. En el 2020-2021 tuvimos una crisis muy fuerte de carencias de oncológicos por falta de estrategia y de planeación. Ha habido una curva de aprendizaje muy larga de este sexenio, de este gobierno, que no han terminado de captar y de que les caiga el 20 claramente de qué consiste la responsabilidad y cómo ejercerla, ejecutarla
de manera efectiva, segura, eficaz para cubrir a los pacientes. El desabasto de medicamentos todavía sigue, no se ha resuelto. Ahorita en este día bueno, en lo que va de este año, los pacientes con problemas de salud mental, esquizofrenia, eh, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, los niños con TDA, con trastorno de déficit de atención, muchos pacientes que viven con esa situación de su salud mental requieren medicamentos muy especializados, controlados muchas veces, son psicotrópicos muchas veces, están sufriendo porque están ahorita una carencia terrible de esos medicamentos. Asociaciones médicas están reclamando desde hace meses que pongan orden, por favor, las autoridades en que haya abasto de estos medicamentos, si es la hora que no lo han conseguido. Es rezago y parte del resultado, de los malos resultados que tuvo el INSABI. Ahora nos anuncian que viene el IMSS Bienestar, que es un nuevo organismo recién conformado y que ahora es el que se va a hacer cargo de tomar la salud y hacerla efectiva. ¿Con qué certeza, con qué elementos podemos esperar que ahora sí tengan resultados después de lo que ha pasado con la mala experiencia con el INSABI y cuando les faltan apenas 18 meses, año y medio de que termine este gobierno? La verdad es que la expectativa pues ya no es positiva y vamos a ver cómo se da la transición, Julio. Bien comentabas, Maribel, que en el 2018 se nos prometió que simplemente llegar con la credencial del lector podríamos acceder a servicios como los tienen los países nórdicos. Nos prometieron que estaríamos a la par de Dinamarca, que estaríamos a la par de Noruega, en fin, toda Escandinavia nos iba a quedar corta. Sin embargo, y bien lo puede uno leer en tus columnas, parecería la crónica de un fracaso anunciado cuando uno entra a la lista de tus textos en el Economista, porque el INSABI desde la misma creación nunca tuvo una solidez jurídica. Después vino el IMSS Bienestar y tal parecería, Maribel, que las decisiones, la política de salud pública, como otros rubros de la Administración Pública Nacional, las decisiones se toman a partir del interés político electoral, que es una de las razones por las cuales tal parece que se cerró el Seguro Popular, porque era una caja de votos para el Partido Acción Nacional y no para Morena. Estaríamos entonces ante la posibilidad de que el IMSS Bienestar no pueda con esta carga, si de por sí tiene encima las pensiones, etc., etc., etc. Y te lo digo porque en el ejemplo de Puebla, si algo podemos ver en los hospitales del IMSS es sobrecarga, gente en los pasillos, por ejemplo, en el Hospital La Margarita. Tal parecería que estaríamos poniéndole al IMSS una bomba de tiempo, Maribel. Exactamente, pues mucho habrá de cierto en lo que comentas, Luis, porque en efecto, la expectativa la vuelven a hacer muy grande, vuelven a prometer que ahora sí van a dar resultados, pero no han explicado y lo tienen que explicar porque conforme la gente se vaya dando cuenta que no van a tener el mismo servicio que los derechos de al IMSS sí tienen, pues va a ser decepcionante y va a ser un caos, porque en efecto, el IMSS Bienestar no es lo mismo que el IMSS. Una cosa es el IMSS que cubre en el área de salud los 3 niveles de atención, es decir, el primer nivel, que es el primer acceso cuando llegas con tu médico familiar en las clínicas, en las unidades médicas de atención desde primera instancia. Otro es el segundo nivel con ya atención incluso quirúrgica de operaciones de atención que puede salir en 1 o 2 días. Y otro es el de alta especialidad que le llaman de tercer nivel, que son los grandes hospitales del IMSS con mucho prestigio que tienen todo el país, y aquí en la Ciudad de México están los mejores centros, el Centro Médico Nacional siglo XXI, el 20 de noviembre, o sea, hospitales que tienen investigación, especialistas de primerísimo niveles, los médicos de alta especialidad que atienden en el IMSS y que atienden en el sector privado, que muchas veces son los mismos, pero los que van a estar cubiertos por el IMSS Bienestar, que eran atendidos por el INSABI, no van a tener acceso a todo eso. Solamente les están pasando la parte del primer nivel de atención. Sí, las clínicas de atención del médico de primer contacto y el médico familiar, que ojalá y sí lo logren, porque como dices, hay saturación, pero no más allá. O sea, va a haber una diferenciación y pues que va a denotar la desigualdad otra vez que tenemos en atención médica, porque como te decía, habemos, lamentablemente es una realidad,
en el área de salud en este país, en la atención médica, mexicanos de primera, de segunda y hasta de quinta, podríamos decir, porque en función de que tengas trabajo o no tengas trabajo, puedes tener un servicio de salud. Si tienes trabajo en el sector privado, en el IMSS, tienes trabajo en el sector público con el ISSSTE, pero si no tienes trabajo y eres informal o tienes tu propia empresa o tu emprendedor y no puedes pagarte un seguro, pues el INSABI era el que te tocaba y ahora te va a tocar el IMSS Bienestar. Pero en un caso de problema de alta complejidad, como un cáncer, como una situación de una enfermedad compleja, no, el IMSS Bienestar no lo va a cubrir. Ahí tienen un hueco enorme que no han visto cómo resolverlo y no lo están explicando claramente. Entonces va a haber una transición al IMSS Bienestar, pero en el IMSS va a haber ahora sí mexicanos de primera y de segunda en función de que si eres derechohabiente y pagas cuota y tu patrón te paga la cuota, o si tú solito el gobierno te está pagando, y a ver qué te toca, porque no está claro cómo lo van a hacer y la saturación que tienen tampoco están explicando cómo lo van a resolver. Así es que pues no tenemos de dónde agarrarnos para esperar que ahora sí lo resuelvan. Maribel, todo parecería que le ha beneficiado todas estas malas decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha beneficiado pues la industria privada, la salud privada. Al final de cuentas, los mexicanos Seguro, tienes exacto. que pagar para curarte. Justo, das en el clavo. Justo lo que en los hechos el objetivo se supone que era combatir esta participación privada, porque con el Seguro Popular evidentemente era parte de ese camino y lo decían de manera transparente y abierta. Los hospitales privados y los, en general, servidores de que daban servicios médicos del área privada, podían participar en la prestación de servicios de todo tipo de cosas, de cuando tienes enfermedad de los riñones y te hacen la diálisis, la Ujú. hemodiálisis, el IMSS también tiene, hasta la fecha lo siguen teniendo, la subrogación. Muchos hospitales privados tenían subrogación, incluso hospitales privados empezaron a participar en trasplantes y en una serie de cosas, pero eso era, quizá como usuarios no lo teníamos muy claro, los que se enfermaban y los que iban y de repente los mandaban a instancias privadas lo veían, no se entendía bien claro, pero parte del camino del seguro popular sí, era que participara también el sector privado. Para ello había todo un camino de certificación, de acreditación, de que tendrían que demostrar que hacían todo con eficacia y con calidad y el gobierno los acreditaba y entonces ya podían hacer fila en los hospitales para poder dar ese servicio. Todo eso lo cancelaron al desaparecer el Seguro Popular y el INSABI. Pero en los hechos, toda esa participación de las instancias privadas para atender la salud de los mexicanos se está dando de manera natural porque los mexicanos requerimos atención y si no nos atienden en el IMSS o nos tardan 2-3 días en darnos una cita y nos la dan dentro de 3 meses o 6 meses, si tienes una bolita en el pecho, puede ser cáncer de mama, pues vas con un especialista privado y pagas los 1,500 de consulta, aunque te endeudes o aunque pidas prestado, o te haces tu examen o tu análisis de diagnóstico, aunque te cueste 8,000 pesos y tú ves cómo, ¿no? Eso se llama gasto de bolsillo y la mayor parte del gasto de bolsillo es catastrófico. El Seguro Popular tenía un fondo de salud para gastos catastróficos, un fideicomiso, que este gobierno lo tomó, se lo adjudicó, se lo apropió. Llegó un momento en que tenía 107,000 millones de pesos este fondo de gastos catastróficos, se convirtió en FONSABI, que es Fondo de Salud para el Bienestar, que ahí sigue. No tenemos claro qué se hizo ese dinero y es algo que tienen que transparentar las autoridades. Este gobierno tiene que hacerlo antes de irse y si se va sin transparentarlo, yo no tengo duda de que va a tener que definirse a tarde o temprano qué se hicieron con esos recursos. No solo los miles de millones que tenía el de gasto para gastos catastróficos, que no se ejerció en esas enfermedades catastróficas, porque muchos pacientes se quedaron pues a la deriva, incluidos los niños con cáncer, que se quedaron sin medicamentos durante bastantes meses, sino el INSABI hizo muchas compras, adjudicaciones directas sin transparencia, no se licitó, cuando por ley, de acuerdo a la ley de adquisiciones, que también este gobierno la cambió, cuando llegó la UNOPS a hacer compras, debe haber licitaciones en la compra, en este tipo de compras, y de algo tan delicado como los medicamentos, pues que sea abierto para ver quién es el mejor postor, el que da sus medicamentos no solo efectivos, de calidad y con seguridad, sino a mejor precio para que se haga la compra más eficiente. Bueno, pues el INSABI llegó un momento en que tenía 70 y 80% de sus compras en base a adjudicaciones directas, es decir, compras de negociación en directo con la farmacéutica y en lo oscurito, no sabemos, y por qué, a qué precio. Hay varios casos en el que se compraron incluso a precios más caros de lo que otro pudo haber ofrecido. Entonces hay sospechas de corrupción. El INSABI fue generando muchas sospechas
sospechas de corrupción dentro del mismo gobierno. Entonces, sí, hay muchas cosas que no están claras y que tienen que evidenciarse, porque una falta de transparencia absoluta dentro del ejercicio que el INSABI tuvo durante sus 3 años de vida. Y no en balde, Maribel, esta intención de desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, porque, Exacto. porque no solamente en el INSABI, sino en otros rubros de la Administración Pública Federal podemos ver estas malas decisiones y especialmente pensando en el hecho de que venimos de una pandemia, estamos saliendo de una pandemia con, dijo, 300,000 muertes de acuerdo con el gobierno federal, pero tal vez el doble de acuerdo con estimaciones de especialistas. Y en realidad estaremos viendo al final de este sexenio un saldo muy negativo en cuanto a la salud de los mexicanos, muertes que pudieron evitarse, pero especialmente, Maribel, el hecho de que a los más pobres, porque bien lo señalas, son los más pobres los menos beneficiados y eran aquellos a quienes dijeron que iban a defender con mayor ahínco. Y Maribel son los más Ramírez, afectados. Ujú. Y la exactamente, son los más. privatización también a ellos son los que menos cubren, ¿no? Pero, pues, todo estamos por verlo. Sí, así es, Luis. Todo estaremos por verlo y pues ahí estaremos también pendientes de lo que vayas escribiendo en El Economista. Maribel Ramírez Coronel, te agradecemos mucho tu tiempo y pues permíteme recomendarle nuevamente al auditorio tus columnas en el periódico El Economista, que como lo decía, uno puede encontrar ahí una crónica fiel de cómo se han tomado estas decisiones en cuanto a la salud pública. Nos prometieron estar a la par de Noruega y Dinamarca y ahora ni medicinas tenemos. Maribel, te agradezco mucho, recibe un abrazo y hasta pronto. Igualmente, Luis Fernando, gracias, buen día. Muchísimas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias también a todas y todos ustedes. Este programa lo encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Dailymotion. Si te gustan los podcasts, en Spotify, en Amazon Music y en iHeartRadio. No te olvides que en TikTok y en Instagram tenemos otra cuenta. Gracias a Tisco por recibirnos a través de STV. Soy Luis Fernando Soto, Gustavo Barrientos en la producción. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.